¿QHP Naruto fuera un genio de guerra desde niño? La lluvia caía a cántaros mientras paleaba, convirtiendo la tierra en lodo. Si bien era más fácil palear, hacía el trabajo mucho más sucio y los lados de la zanja se derrumbaban constantemente. Sin embargo, él seguía adelante. Su concentración era tan intensa que ignoraba todo lo malo. Simplemente seguía el procedimiento. Recoger, levantar, lanzar y volver a recoger. No sabía cuánto tiempo llevaba en ello, y no le importaba. Su concentración era tan grande que un pensamiento tan errático simplemente no se le pasaba por la cabeza. Al menos hasta que una voz gritó Naruto-sama. Naruto levantó la cabeza de un tirón, pero la lluvia había empapado su cabello rubio, que le caía sobre los ojos. Rápidamente se lo apartó con una mano y miró a quien había hablado. Era un típico Chunin de la fuerza allí reunida. Cabello castaño, ojos oscuros y vestido con el uniforme verde y gris característico de la fuerza. Sabiendo que traía un mensaje, Naruto cambió de posición apoyándose en su pala. Luego habló con voz autoritaria e infieme. El Chunin se enderezó y le informó rápidamente: Uchiha-sama ha llegado con los refuerzos. Está en la tienda de mando con Uzuki-sama y Yamato-sama. Esperan su llegada. Claro, diles que estaré allí lo antes posible, ordenó Naruto. Mientras el Chunin asentía y se marchaba, Naruto saltó de la trinchera. Luego se giró y miró a todos los demás que habían estado cavando la trinchera junto a él. Empapados hasta los huesos, todos habían oído lo que el mensajero había dicho. Rápidamente alzó la voz y ordenó. Muy bien. La trinchera está casi terminada. Voy a consultar con los capitanes. Cuento con todos ustedes para terminar esta trinchera. Ya casi está lista. Un poco más, y luego les ordeno que busquen refugio y descansen. Podemos añadir el resto de las fortificaciones mañana cuando esta maldita lluvia haya cesado. Los trabajadores sonrieron ante la buena noticia y rápidamente volvieron a trabajar. Naruto observó durante unos instantes antes de dejar caer su pala embarrada sobre un montón de tierra y comenzar a alejarse de la zanja. Era una lástima que el jutsu de tierra no pudiera usarse para tales tareas. Si bien estas técnicas eran útiles para la defensa a corto plazo, se sustentaban en el chakra mezclado con la tierra. Sin embargo, este chakra se filtraba gradualmente al dejarlo solo, por lo que la mayoría de las estructuras creadas duraban solo unas horas. Era un fastidio, pero había que hacerlo manualmente si se pretendía usar tales defensas durante períodos más largos. La lluvia simplemente trajo mala suerte. Mientras caminaba, Naruto observaba la construcción del campamento a su alrededor bajo la lluvia. Quienes no cavaban la trinchera frente al campamento realizaban una infinidad de otras tareas. Mensajeros se movían por el campamento, había numerosos guardias y exploradores, los jefes de escuadrón daban órdenes a gritos y muchos se afanaban en construir tiendas de campaña con telas impermeables. Algunos podrían considerar todo esto excesivo para un grupo de ninjas, pero Naruto sabía que no era así. Los escuadrones individuales podrían funcionar sin campamentos adecuados, pero las concentraciones más grandes como esta requerían un mayor esfuerzo para optimizar la defensa y la moral. En medio del caos, todos los ninjas que lo vieron hicieron una reverencia en señal de reconocimiento. Naruto asintió con la cabeza mientras caminaba lentamente. Aunque se dirigía a una reunión importante, Naruto no se molestó en acelerar el paso. Era un ritual que realizaba antes de cada reunión, simplemente caminar y aprovechar la oportunidad para pensar y despejar su mente de cualquier distracción. Todo fue por culpa de esta guerra, o escaramuza, como se la conocía oficialmente. Había marcado su pasado, su presente y, por lo tanto, había alterado por completo su futuro. Porque él era Naruto, comandante supremo de las fuerzas de combate de Konoha, con el apodo de El General. Naruto casi resopló al pensar en lo que probablemente pensaría la gente de Konoha. Incluso él admitió que este desenlace era completamente ridículo si se consideraba cómo era antes de verse involucrado en todo esto. Probablemente debería empezar desde el principio. La tercera guerra shinobi prácticamente había terminado cuando Konoha, Iwa, Kiri y Suna firmaron un armisticio hace aproximadamente 14 años. Kumo, sin embargo, no participó, optando en cambio por continuar su guerra con Konoha. Probablemente no habría durado de no ser por el ataque del Kyuubi apenas medio año después, que provocó una devastación generalizada en Konoha y numerosas muertes en el cuerpo ninja. La más notable fue la del cuarto Hokage, Namikaze Minato. Con Konoha gravemente dañada, Kumo intensificó sus esfuerzos bélicos. Konoha resistió la tormenta, y unos 4 años después, Konoha y Kumo iban a firmar un armisticio.
Ahí fue donde todo se torció. El embajador de Kumo intentó secuestrar a la heredera Iga, pero fue detenido y asesinado por el líder del clan Iga. El Raikage, sin embargo, negó el secuestro y afirmó que Konoha había matado al embajador para impedir que se alcanzara la paz. A cambio de firmar el tratado, exigió que le presentaran el cadáver del líder del clan Iga como reparación. Konoha se negó y la guerra continuó. Quizás hablar de guerra sea una exageración. A pesar de las enérgicas palabras del Raikage, Kumo no estaba en condiciones de librar una guerra de verdad. En cambio, solo se producían escaramuzas ocasionales en las tierras de aguas termales y hielo. Esto continuó durante unos 2 años antes de que Iwa entrara en la lucha. Estallaron escaramuzas entre shinobi de Konoha e Iwa en las tierras de Cascadas y Hierba. Oficialmente, Iwa afirmaba que los shinobi de Konoha habían estado espiando sus fronteras, pero todos sabían que simplemente querían participar en la acción. Esperaban aprovechar la vulnerabilidad de Konoha para vengarse de su devastadora derrota en la Tercera Guerra Shinobi. Sin embargo, a pesar de los años de reconstrucción que Iwa había dedicado, tampoco estaban preparados para una guerra de verdad. El relámpago amarillo había diezmado sus filas ninja al final de la guerra hasta tal punto que aún no se habían recuperado lo suficiente como para intentar derrotar a Konoha de verdad. Dado que las 3 aldeas eran demasiado débiles para afrontar una guerra en toda regla, optaron por librar una mini-guerra, conocida oficialmente como escaramuzas. Y era cierto. Cada aldea importante contaba con unos 15.000 ninjas, mientras que Konoha, debido a su mayor población, disponía de cerca de 20.000. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, aproximadamente 2/3 de ellos participaron directamente en el conflicto. Ahora, Iwa y Kumo solo contaban con unos 1.000 ninjas cada una, y Konoha tenía unos 1.500 ninjas repartidos entre los dos frentes. Con cada nación desplegando solo una décima parte de lo que tenía en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Naruto tuvo que admitir que no se podía llamar realmente una guerra. Sin embargo, que lo llamaran escaramuza lo enfurecía. Naruto fue enviado al frente poco después de que Iwa se uniera a la batalla. El cuarto Hokage dividió el chakra del Kyuubi en 2 mitades y las selló en 2 bebés diferentes. La mitad Yang fue sellada en la hija del cuarto, nacida ese mismo día. La mitad Yin fue sellada en Naruto, un huérfano nacido una semana antes. Si bien su parecido con el cuarto Hokage complicaba aún más la situación, prefería no pensar en ello. Con Konoha enfrentándose tanto a Iwa como a Kumo, debían intensificar sus esfuerzos bélicos. Tenían 2 opciones: enviar a varios cientos de shinobi más o enviar a un Jinchuriki. La segunda opción se consideraba un uso mucho mejor de los recursos. Dado que uno de sus Jinchurikis era la hija del cuarto Hokage y líder del clan Uzumaki, la elección era obvia. Naruto tenía solo 6 años cuando tomaron la decisión. Recibió 3 meses de entrenamiento para acceder y usar el chakra del Kyuubi antes de ser enviado al frente. Naruto aún no recordaba con detalle el primer año o los 2 primeros. Entre la conmoción, el pánico, su propia juventud y el chakra del Kyuubi, Naruto dudaba que alguna vez recordara esa época con precisión. Solo había sido una vorágine de miedo y lucha. Sin embargo, a medida que crecía y ganaba experiencia, ese pánico disminuyó. Fue por entonces cuando comenzaron a manifestarse sus otros talentos. Al principio, se manifestaban en sus propias batallas. A pesar del chakra del Kyuubi, Naruto tenía el cuerpo de un niño. Incluso los Jonin individuales tenían ventaja sobre él. Cuando el poder puro le falló, Naruto comenzó a demostrar una habilidad rara y poderosa. Naruto era un genio de la batalla, simple y llanamente. Una persona con instintos de batalla tan arraigados en su psique que luchar y desarrollar estrategias en medio de la batalla le resultaba tan instintivo como a un niño buscar a sus padres cuando tiene miedo. No era una habilidad que se pudiera desarrollar. Una persona puede adquirir instintos de batalla si tiene suficiente experiencia, pero era como comparar la capacidad de nadar de un perro con la de un pez. El perro sabe nadar, pero la natación es una parte tan intrínseca del ser de un pez que el perro no puede ni siquiera aspirar a compararse con él. Eso no significaba que no necesitara perfeccionar su técnica. Al principio, Naruto solo podía hacerlo durante las batallas más intensas. Donde la adrenalina corría por sus venas con tal fuerza que sentía que el corazón le iba a estallar. Donde los músculos le ardían tanto que pensaba que no podría continuar. Cuando estaba tan concentrado que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cuando incluso el más mínimo movimiento, error o vacilación podía acabar con todo. Incluso ahora, Naruto no puede decir que haya nada que lo haga sentir tan vivo como en esos momentos.
Esos eran los momentos en que Naruto se sentía completamente en paz. Esos eran los momentos para los que Naruto había nacido. Aunque nada podía igualar esos momentos, rápidamente logró expandir sus horizontes mucho más allá de esos breves instantes. Pronto, su despertar no se limitaba a las luchas a vida o muerte. Situaciones en las que podía imponerse fácilmente con el chakra del Kyuubi se transformaron en duelos donde la estrategia y la táctica decidían al vencedor. Cuando creció un poco y logró controlar el chakra del Kyuubi hasta un nivel en el que ya no representaba un peligro para todo a su alrededor, fue asignado a escuadrones. Pronto, no solo se manipulaba a sí mismo en el campo de batalla, sino que también empezó a coordinar a quienes estaban con él. Debido al miedo que le tenían cuando usaba el chakra del Kyuubi y a su aversión general, al principio se mostraron reacios a confiar en él y seguir sus órdenes. Sin embargo, tras algunos incidentes en los que logró resolver situaciones aparentemente imposibles, rápidamente lo comprendieron. Escucharlo podía salvarles la vida. Al principio, seguían sin sentir simpatía por él, pero eso fue cambiando gradualmente a medida que más y más de ellos empezaron a deberle la vida. Después de eso, solo le quedaba un paso para coordinar varios escuadrones. Luego, otro paso más antes de coordinar todos los escuadrones. A los 9 años, los comandantes lo incluían en todas sus reuniones de estrategia. A los 10, lo nombraron oficialmente comandante supremo de las fuerzas de combate de Konoha. Sin embargo, la habilidad estratégica de Naruto no se debía únicamente a su genialidad en la batalla. Si bien coordinar los frentes era como una gran batalla en la mente de Naruto, fue su mentalidad lo que realmente lo convirtió en un comandante exitoso. Cuando la vida de sus compañeros estaba en peligro, nadie más podía siquiera soñar con igualar la concentración de Naruto. Siempre había algo más que podía hacer, una estrategia que aún no había pensado, una epifanía justo fuera de su alcance. Simplemente seguía esforzándose y obligándose a ir un paso más allá. Muchos mostraron escépticos ante el nombramiento de un niño como comandante supremo, aunque Naruto distaba mucho de ser un niño en aquel entonces. Sin embargo, sus dudas se disiparon cuando Naruto rápidamente comenzó a cambiar el rumbo de ambos frentes. Si bien Konoha se había mantenido estable durante años, Naruto logró reducir significativamente las bajas, aumentar la eficiencia de los escuadrones y comenzó a dictar cuándo y dónde ocurrían las escaramuzas. No es que no cometiera errores. Varias veces había escapado de la muerte o de un desastre militar por un margen mínimo. Aún así, en ambos frentes, Konoha había estado superando a sus enemigos durante 3 años consecutivos. Nada demostraba mejor la amenaza que Naruto representaba para Kumo e Iwa que el rango que ambos países le habían asignado. Naruto era oficialmente la persona más joven en recibir un nivel de amenaza de rango S. Tenía solo 11 años cuando le asignaron ese rango, y no se debía a su nivel de habilidad personal. Cualquier ninja de rango S podía derrotar a Naruto con los brazos atados a la espalda. No, se le asignó ese nivel de amenaza basándose únicamente en el daño que sus habilidades de mando podrían infligir a ambos países si estallara una guerra real. De ahí su apodo, el general. Y eso lo trajo hasta el presente. Tenía 13 años, comandaba personalmente el frente de Iwa y estaba listo para poner fin a esta guerra. Naruto finalmente llegó a la tienda de mando. Esta tienda era la segunda más grande del campamento, solo superada por la tienda de cocina. La mayoría de las tiendas eran pequeñas, diseñadas simplemente para dar cobijo a 3 o 4 shinobi mientras dormían. La tienda de mando debía ser lo suficientemente grande para que Naruto pudiera trabajar y dar órdenes a los jefes de escuadrón cuando fuera necesario. Por lo tanto, abarcaba un área de al menos 10 metros cuadrados. Si estaba llena, cabían al menos 30 personas. Naruto apartó con calma la solapa que cubría la entrada y entró. Aunque era un campamento nuevo, el asistente de Naruto había montado la tienda exactamente igual que siempre. El centro de la habitación estaba dominado por una gran mesa cubierta con varios mapas necesarios para la discusión actual y pequeñas figuritas que simbolizaban ninjas. Junto a la pared del fondo solo había una pequeña litera, un lujo que Naruto se permitía por ser comandante. Tenía su propia tienda, pero solía dormirse allí, ya que trabajaba hasta altas horas de la noche revisando informes y elaborando estrategias. A la derecha de la tienda había un escritorio completamente cubierto de informes de inteligencia, solicitudes de suministros, correspondencia personal y profesional, y todo tipo de papeles con los que Naruto tenía que lidiar a diario.
A la izquierda había un gran tablero cubierto con docenas de mapas más pequeños y cientos de notas adhesivas con pequeños fragmentos de información necesarios para que Naruto tuviera una visión clara de toda la guerra. Era una habitación cuyo único propósito era dirigir una guerra, justo como le gustaba a Naruto. La habitación estaba ocupada por otras 4 personas. «Itachi», gritó Naruto con una sonrisa. El joven de 17 años se giró con una leve sonrisa en su rostro, normalmente impasible, y respondió Naruto. Naruto no pudo disimular su sonrisa. Los dos se tomaron de las manos mientras Naruto exclamaba: «Qué gusto verte, Itachi». «Tú también, Naruto». Uchiha Itachi era el segundo al mando de Naruto. El heredero del clan había sido enviado al frente de batalla 5 años atrás, cuando tenía 13 años. A pesar de su corta edad, ya era capitán Anbu en ese momento. Fue asignado como compañero de Naruto cuando este comenzó a trabajar con otros, para poder contenerlo con el Sharingan si fuera necesario. Sin embargo, luchar en una guerra crea fuertes lazos, y los dos se convirtieron en amigos y camaradas. Itachi también fue quien notó el talento de Naruto. Cuando Naruto se convirtió en comandante, no había nadie en quien confiara más como su segundo que en Itachi. A los 18 años, Itachi era el único otro ninja de rango S involucrado en la guerra del lado de Konoha, y el único que realmente tenía la fuerza de ese rango. Aunque Konoha tenía varios ninjas de rango S en ese momento, ninguno de ellos había sido enviado al frente. Naruto sospechaba que era una forma de evitar que las escaramuzas se convirtieran en un conflicto a gran escala. Itachi solo tenía rango A cuando fue enviado por primera vez. Durante 2 años, Itachi estuvo al mando del frente de Kumo, mientras que Naruto se encargaba del frente de Iwa. Tras soltar la mano, Naruto se giró y asintió a 2 de los presentes. Yugao Uzuki y Yamato habían llegado hacía apenas unos meses. Konoha rotaba con frecuencia a los Anbu que le prestaban asistencia. Los 2 capitanes lideraban a los 20 Anbu que estaban bajo el mando de Naruto, aunque no usaban máscaras ni nombres en clave. Nunca habían estado bajo sus órdenes y, al principio, ambos se mostraron escépticos sobre su capacidad de liderazgo, a pesar de que ésta se ocultaba tras su apariencia profesional. Sin embargo, cambiaron rápidamente de opinión tras solo unas semanas a su servicio, al igual que todos los demás. La mayoría no notaría la diferencia, dada la profesionalidad de ambos, pero Naruto no era como los demás. Yugao parecía admirarlo profundamente, mientras que Yamato parecía haberle profesado un profundo respeto. Sus unidades Anbu también habían facilitado enormemente la ejecución de sus planes. Una vez terminados los saludos por el momento, Naruto se reuniría con Itachi después de la reunión. Naruto le ordenó suavemente: infórmanos sobre tu situación, Itachi. He logrado cumplir tus órdenes en el frente de Kumo antes de venir aquí. Me acompaña una fuerza de 350 hombres. Siguiendo tus instrucciones, he dividido la fuerza en 2 y he acampado donde me indicaste. Un campamento está a 10 millas al sureste, mientras que el otro se encuentra a la misma distancia al noreste, explicó Itachi con calma. Tal como Itachi le había estado explicando, Naruto se estaba desvistiendo. Su ropa aún estaba empapada por el aguacero que caía afuera, y no podía arriesgarse a que los mapas se mojaran. Después de quitarse el chaleco verde, Naruto se quitó la camisa gris de manga larga sin el menor pudor. La mayoría de los ninjas solían ser menos pudorosos que los civiles, y Naruto prácticamente se había criado en el campo de batalla, donde cosas innecesarias como la modestia podían costarle la vida, así que era aún menos pudoroso que la mayoría. Después de quitarse la camisa, también se quitó los pantalones. Los ocupantes de la habitación ya estaban acostumbrados a su comportamiento y no reaccionaron. Naruto se volvió hacia su asistente, Shatori Yuuka. Era una joven bastante guapa de 26 años, con el pelo rubio corto y gafas. Antes trabajaba en el departamento de inteligencia de Konoha, pero la enviaron al frente sin motivo aparente. Naruto sospechaba que había rechazado a un superior que había intentado propasarse con ella. Como era de esperar, no servía para casi nada como luchadora, pero su capacidad de organización e inteligencia eran invaluables para Naruto. Además, parecía estar muy atenta a sus necesidades y deseos. Él le entregó la ropa, y ella le dio una toalla y otro pantalón que había preparado con antelación. Se puso los pantalones antes de secarse el pelo con la toalla. Tras devolverle la toalla húmeda a Yuuka, Naruto se miró en el espejo mientras se pasaba los dedos por el pelo. Algunos decían que Naruto tenía rasgos inusuales, pero él no lo entendía. Tenía una melena rubia brillante, aparentemente indomable.
Era bastante larga, simplemente porque a Naruto no le importaba lo suficiente como para cuidarla. Le llegaba hasta los omóplatos y el flequillo le caía como una cascada por la frente, formando una cortina delante de los ojos. Además del color inusual de su pelo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Eran de dos colores. Tenían un azul cerúleo tan claro como nunca se había visto, pero también un anillo rojo carmesí alrededor del iris. Esto hacía que parecieran morados o amatistas, a cierta distancia o desde ciertos ángulos. La mayoría coincidía en que los anillos rojos alrededor de sus ojos eran consecuencia de ser el Jinchuriki del chakra Yin del Kyuubi. La mayoría de sus otros rasgos eran resultado del uso excesivo del chakra del Kyuubi. Naruto había desarrollado 3 líneas tenues en cada mejilla. Aunque Naruto nunca la había conocido, la Jinchuriki de la mitad llama aparentemente tenía marcas de bigotes, por lo que era bastante evidente que el chakra del Kyuubi las había provocado. Sin embargo, no eran muy definidas. Solo los observadores las notarían. Sus dientes también parecían más afilados que los de la mayoría de la gente. Una vez más, solo los observadores lo notarían. El chakra del Kyuubi había mejorado su cuerpo de muchas otras maneras inusuales. Sus uñas también parecían crecer muy rápido, lo que obligaba a Naruto a cortárselas con regularidad. Además, había envejecido físicamente más rápido de lo normal. Naruto parecía tener 1 o 2 años más de lo esperado para su edad. La mayoría de los demás cambios eran beneficiosos, al menos los físicos. Naruto había descubierto un año antes que el chakra de la mayoría de los Bihulu tendía a dañar y destruir el cuerpo del Jinchuriki si se usaba demasiado pronto, a pesar de los beneficios curativos de ser uno, otra razón por la que lo habían elegido a él en lugar de a la hija del cuarto, pero Naruto parecía tener suerte. Parecía tener una resistencia inusual a los efectos corrosivos del chakra del Kyuubi. Otra razón por la que Naruto dudaba de que hubiera sido simplemente un huérfano sin nombre que el cuarto había elegido. En lugar de que el chakra destruyera y debilitara lentamente su cuerpo, este se adaptó y, en cambio, se fortaleció gracias a él. Itachi sospechaba que la resistencia de Naruto superaba incluso la del tercer Raikage, y nadie parecía poder contradecirlo. Los huesos de Naruto eran tan fuertes que romperlos era un desafío enorme. Sus músculos eran mucho más densos y fuertes que los de la mayoría. Tenía una resistencia sobrehumana. Poseía una capacidad de curación superior, que incluía su sistema inmunológico. Solo necesitaba dormir unas pocas horas al día. Y sus sentidos estaban muy desarrollados. Todo esto se combinaba para darle a Naruto un cuerpo perfecto que funcionaba con una eficiencia que ni siquiera los ninjas podían igualar. Una vez satisfecha su vanidad de Itachi terminó de hablar, Naruto se volvió hacia el grupo. Bien, ahora puedo contarles a ustedes 3 todo el plan. Los 3 se enderezaron ligeramente, sin duda ansiosos por escuchar. Naruto se tomó un minuto para colocar todas las figuritas en el mapa, dejando que la curiosidad los invadiera. Después de que todas estuvieron en su lugar, con Konoha representada por las piezas verdes e Iwa por las rojas, Naruto comenzó a explicarles lo que necesitaban saber para comprender su plan. Esta es una época muy importante del año para la que me he estado preparando cuidadosamente durante meses. Todo se basa en una información que he estado confirmando durante años que Kumo rota sus fuerzas 3 veces al año, e Iwa 2. Durante 2 años he estado analizando los informes de inteligencia y he logrado calcular con precisión cuándo realizan estos cambios, con una exactitud de pocos días. Si estoy en lo cierto, y estoy bastante seguro de que lo estoy, entonces Iwa ha cambiado sus fuerzas en los últimos 2 días o incluso hoy mismo. Kumo, en cambio, no rotará sus fuerzas hasta dentro de 2 meses. Así que he estado dando órdenes que nos permiten aprovechar esta situación. Dijiste que lograste completar la orden que te di en el frente de Kumo, Itachi. Itachi asintió y explicó. Sí. Logré capturar o eliminar, con preferencia por la captura, a casi todos los exploradores y sensores del frente de Kumo. Itachi frunció ligeramente el ceño antes de añadir. Sin embargo, al hacer todo esto en 2 meses, tuve que recurrir a tácticas más agresivas. Por ello, aumentaron las bajas. Naruto hizo una mueca y respondió con gravedad: lo sé, pero es necesario para poner fin a esta guerra. Yugao frunció el ceño con confusión mientras preguntaba. Ustedes hicieron que nuestra fuerza Anbu hiciera lo mismo en Iwa. Capturar a tantos exploradores y sensores enemigos como fuera posible, y matarlos como último recurso. Sin embargo, hemos estado haciendo esto desde que llegamos. Casi 6 meses. Naruto asintió antes de explicar sí. Los Anbu son los mejores en sigilo, así que asigné a tus unidades para que los atacaran por sorpresa.
Como llevamos haciéndolo 6 meses, también he podido minimizar tus bajas. Yamato lo comprendió rápidamente y declaró: querías dañar la inteligencia de nuestros enemigos. Hacer que luchen a ciegas. Sí. Los ninjas son mucho más móviles que los samuráis u otras fuerzas de combate, por lo que la información sobre los movimientos del enemigo es crucial para planificar estrategias y dirigir a los escuadrones para que luchen con la mayor eficacia posible. Esto significa que los exploradores y sensores son de vital importancia. Los ninjas están especializados en ciertas tareas. Si se elimina a todos los que desempeñan esas funciones, no se pueden reemplazar fácilmente. Lo que significa que sus comandantes están a ciegas hasta que sus fuerzas roten y reciban exploradores y sensores competentes para evaluar a nuestras fuerzas, explicó Naruto con calma. Yamato preguntó de inmediato. Ya veo, pero ¿por qué estamos en el frente de Iwa? ¿No sería más inteligente el frente de Kumo? Según su propia información, las fuerzas de Iwa serán retiradas, lo que anularía el bloqueo informativo que hemos logrado. A Kumo aún le quedan 2 meses antes de su retirada. ¿No sería más inteligente pasar a la ofensiva allí, en lugar de alejar a Itachi y sus refuerzos cuando el enemigo es vulnerable? Aunque parecía cuestionar las acciones de Naruto, este sabía que el capitán Anbu solo intentaba comprender lo que hacía. Era un shinobi entregado y un experto en tácticas a pequeña escala, del tipo que los escuadrones Anbu necesitaban, pero no era el más indicado para entender tácticas y estrategias a gran escala. Tampoco Yugao, pero ambos eran los oficiales de mayor rango en el campamento, aparte de Naruto e Itachi. Por eso los había incluido en la reunión. Además, a Naruto no había nada que le gustara más que ser más astuto que los demás. Le divertía hacer que los adultos se sintieran como niños. Antes de que Naruto pudiera hablar, un mensajero irrumpió en la habitación. Le entregó un papelito y se retiró apresuradamente. Naruto lo leyó y sonrió al leerlo. Ignoró sus miradas y respondió a las preguntas anteriores de Yamato. Eso sería cierto si no fuera por varias cosas. Itachi, explícale por qué algo así no funcionaría. Itachi dejó de lado su curiosidad por la nota y se volvió hacia Yamato para explicarle. Hay una razón por la que esta no es una táctica habitual al prepararse para la ofensiva. Eliminar a sus exploradores y sensores hace que el enemigo opere a ciegas, pero el enemigo lo sabe. Solo un necio intentaría planear una ofensiva en tales condiciones. Por lo tanto, el comandante enemigo suele detener todas las operaciones ofensivas y reforzar su defensa. Consolida sus fuerzas en un área más pequeña donde sus otros ninjas pueden desempeñar con éxito la función de exploradores, aunque sean menos efectivos. Así que atacar a esa fuerza en esas condiciones sería extremadamente difícil para nosotros. Por eso, generalmente solo se emplea para ganar tiempo o crear una pausa en el combate. Naruto asintió antes de añadir. Y esa es parte de la razón por la que tuve que usar esta estrategia contra Iwa, y no contra Kumo. Dado que concentran sus fuerzas en un área más pequeña y carecen de exploradores o sensores adecuados, les resulta imposible defender un país con la geografía y las fronteras del país de la Tierra. En comparación, el país del Rayo tiene una estrecha franja de tierra que conecta la mayor parte de su territorio con el resto de las naciones elementales, por lo que las fuerzas de Kumo podrían simplemente desplegarse justo en medio de esa franja, impidiéndonos amenazar su país. Por otro lado, he logrado trasladar nuestra fuerza principal al país de la Tierra con relativa facilidad, atravesando el país de las cascadas. El campamento principal de Iwa se posicionó para proteger su frontera con el país de la hierba, ya que es allí donde se ha concentrado la mayor parte de la acción en los últimos meses. Para que mi plan tuviera éxito, tenía que trasladar nuestro campamento principal al territorio de uno de nuestros enemigos. Finalmente, Yamato preguntó: ¿y cuál es su estrategia? Naruto esbozó una leve sonrisa. En parte, porque ninguno de los tres había logrado descifrar su estrategia a pesar de su inteligencia, y en parte, por el ligero rastro de fastidio que detectó en el normalmente impasible Capitán Anbu. Continuó. Mi plan consta de varias partes. Al hacer que Itachi elimine a los exploradores de las fuerzas de Kumo, he detenido todas las operaciones ofensivas en ese frente durante 2 meses, hasta que reciban refuerzos. Con el enemigo sin exploradores y a la defensiva, Itachi ha podido unirse a nosotros con una cantidad considerable de refuerzos sin que el enemigo se aproveche de ello. Necesitaremos tantos hombres como sea posible para que esto funcione. El plan se está llevando a cabo ahora porque las fuerzas de Iwa están rotando, o lo harán pronto. Yugao ladeó la cabeza con confusión antes de preguntar por qué es necesario.
¿Acaso eso no invalidaría todo lo que hemos estado haciendo durante los últimos 6 meses? Naruto explicó rápidamente con una sonrisa burlona, disfrutando muchísimo de la situación. Sí, lo harían si les diéramos tiempo para aprovecharlo. Si les hubiéramos dado el tiempo necesario, habrían enviado rápidamente a sus exploradores para levantar el bloqueo de inteligencia que les hemos impuesto. No les vamos a dar el tiempo necesario, precisamente por eso necesitaba trasladar mi campamento principal dentro de sus fronteras. El rostro de Itachi se iluminó al comprender finalmente su plan, al menos en parte. Murmuró, ahora tienen que actuar con rapidez. Naruto señaló a Itachi mientras exclamaba, exacto. Desde que asumí el mando, siempre me he conformado con mantener nuestros campamentos principales dentro de las fronteras del País del Fuego, y aún así he logrado vencer a nuestros oponentes. Simplemente no pueden arriesgarse a darnos la oportunidad de establecernos dentro de sus fronteras. No tienen tiempo para obtener información adecuada y actuar con astucia. Entonces, ¿cómo intentarán desalojarnos? Itachi respondió rápidamente: fuerza bruta. Naruto asintió y sacó el mensaje de antes. Luego les informó al trío: acabo de recibir un mensaje. Un grupo de 600 shinobi de Iwa se acerca desde el oeste. El trío parpadeó varias veces, sorprendido por la cifra, y Naruto comprendió por qué. Normalmente, los escuadrones shinobi se dispersan para optimizar su movilidad y flexibilidad. Si bien se necesita un campamento principal donde se dan órdenes y los shinobi descansan entre misiones, generalmente solo una cuarta parte de la fuerza total está allí a la vez. Eso significa entre 150 y 300 a la vez. Un grupo de 600 es una gran demostración de fuerza bruta. Por suerte, Naruto ya se esperaba una cifra así y continuó. Claro que me subestiman si creen que no me preparé para enfrentarme a una fuerza aún mayor. Reuní a tantos hombres como pude del resto del frente para formar esta fuerza. 450 en total, pero seleccioné a 100 con las mejores capacidades de sigilo y a algunos Yamanaka, y los hice avanzar más allá de este grupo y esconderse. Con los refuerzos de Itachi, 350, y los escuadrones de avanzada, no solo los superaremos en número, sino que los rodearemos. Itachi solo necesitó mirar el mapa y la ubicación de las piezas para entender lo que quería decir, lo que hizo que Naruto pusiera mala cara. Por suerte, Yugao preguntó: ¿qué quieres decir? Naruto colocó suficientes piezas rojas para formar el grupo de Iwa y las movió mientras explicaba: la fuerza de Iwa se moverá ligera y rápidamente para evitar que penetremos aún más en su territorio. Calculo que llegarán mañana al mediodía, pero para entonces estarán cansados y hambrientos. Tendrán que acampar para descansar y permitir que sus trenes de suministros los alcancen. Por suerte, Iwa siempre ha tenido problemas con sus sensores. Comparado con Kumo, cuyos sensores a veces pueden detectar chakra a una distancia de hasta 24 kilómetros, la mayoría de los sensores de Iwa solo pueden detectar fuentes de chakra de varios kilómetros de distancia. Probablemente, acamparán en este claro, a unos 3 kilómetros al oeste de aquí. Está lo suficientemente cerca como para que sus sensores puedan vigilarnos. Hice que tus grupos acamparan tan lejos, Itachi, porque estarás fuera del alcance de sus sensores. Al no poder detectar tus refuerzos, creerán que superan en número a nuestra fuerza casi en una proporción de 2-1. Suficiente para estar seguros de que no lanzaré un ataque contra ellos de inmediato. Así que serán vulnerables. Naruto comenzó a mover las figuritas mientras explicaba: mientras instalan su campamento, las diferentes fuerzas se posicionarán para rodearlos. El campamento de refuerzos de Itachi al noreste se moverá hacia el este antes de girar hacia el sur para sorprender al enemigo desde el norte. El campamento al sureste se moverá hacia el este antes de girar hacia el norte. De esta manera, atacarán al enemigo desde el sur. Mi fuerza de avanzada, que tenía oculta, esperará hasta que la fuerza de Iwa los pase antes de desplegarse e intentar encontrar, emboscar y capturar los trenes de suministros que seguirán a la fuerza. Iwa sigue un sistema en cuanto al número de ninjas que custodian los vagones de suministros. El primero tiene 5 guardias, y cada uno que se añade después tiene 3 guardias más. Considerando el tamaño de la fuerza a la que abastecen y el hecho de que probablemente pretenden expulsarnos rápidamente de las fronteras, sospecho que solo habrá 3 caravanas. Así que 11 guardias. Los 100 se dividen en 25 grupos de 4. Una vez que un escuadrón encuentra la caravana, harán una señal a todos. Escuadrones cercanos. Más que suficientes para derrotar a los guardias y capturar los carros de suministros. Luego se reunirán y avanzarán hacia el oeste para flanquear al enemigo.
Con esta fuerza al frente, los tendremos rodeados por todos lados. Yamato asintió antes de concluir. Entonces podremos atacar fácilmente, ya que nuestras fuerzas superan en número al enemigo en una proporción de 800 a 600, los tendremos rodeados y el enemigo estará cansado. Los aplastaremos. Naruto frunció el ceño antes de afirmar seriamente: no me entiendes, Yamato. No pretendo derrotar a este anfitrión en batalla. Pretendo capturarlo. Itachi no reaccionó porque adivinó el plan de Naruto el bastardo. Le quitó la magnificencia al plan al descubrirlo tan rápido. Yamato parpadeó con incredulidad y Yugao exclamó: ¿qué? Naruto asintió con los ojos cerrados mientras explicaba. Perder a 600 ninjas no perjudicaría gravemente a Iwa en su conjunto. De hecho, una pérdida tan devastadora solo animaría a Iwa a intensificar aún más la lucha. Quiero poner fin al conflicto, no empeorarlo. Sin embargo, capturarlos le brindaría una oportunidad a Konoha. Si tenemos en cuenta a los 200 ninjas de Iwa que hemos logrado capturar en los últimos 6 meses, entonces Konoha tiene una poderosa baza para negociar, además de un incentivo para que Iwa se siente a la mesa de negociaciones. Yamato argumentó rápidamente: si bien capturarlos representa una mayor oportunidad, no la hace más plausible. Los shinobi de Iwa tienen una de las mentalidades más estrictas respecto a la rendición. Se les enseña a hacer lo mejor para Iwagakure en su conjunto, ignorando su propio bienestar. Prefieren morir luchando y derrotar a tantos de nosotros como sea posible antes que rendirse. Incluso sin nuestra ventaja, en una batalla campal probablemente serían capaces de herir o matar al menos a un tercio de nuestras fuerzas, si no a la mitad. Naruto no pareció inmutarse por el argumento de Yamato y respondió con calma: acabas de dar con la clave para que se rindan. Actuarán en beneficio de Iwagakure. Sí, con gusto lucharían hasta la muerte si eso significara eliminar a una parte importante de nuestras fuerzas. Así que simplemente tenemos que hacer que la batalla sea tan desigual que su comandante decida que lo mejor para Iwagakure es rendirse. Si se rinden, sus ninjas serán rescatados y regresarán a Iwagakure para luchar otro día en una batalla menos desesperada. Voy a lograr que se rindan dejándoles claro que tendrían suerte si consiguieran siquiera un centenar de nuestros shinobi. Esa declaración dejó a los tres en completo silencio. Afirmar que un bando podría aniquilar a sus oponentes sin sufrir siquiera una sexta parte de sus fuerzas era absurdo. Sin embargo, la confianza que Naruto demostraba claramente hizo que su lógica y su fe en él chocaran. Naruto simplemente los dejó paralizados, prefiriendo mirarse de nuevo en el espejo. Después de un minuto, solo Itachi había salido de su estado de shock. En cambio, el prodigio examinaba el mapa y las figuritas para intentar descifrar qué más tenía planeado Naruto. Finalmente, Naruto decidió apiadarse de ellos. Déjame preguntarte algo, Yamato. Quizás te ayude a entenderlo. Si planeo acabar con todo Iwa mañana por la noche, ¿por qué iba a molestarme en que mi vanguardia capturara primero sus trenes de suministros? Si bien los suministros ayudarán a alimentar a todas las tropas de Iwa una vez que las hayamos capturado, aumenta el riesgo de que sean descubiertas antes de la batalla. Si solo quisiera los suministros, podría capturar primero a sus tropas y luego sus suministros. Yamato empezó a comprender un poco, pero claramente aún no lo entendía del todo. Itachi sí. Itachi tenía una amplia sonrisa que sorprendería a cualquiera que se atreviera a hablar con el estoico Uchiha. Ya veo. Los Yamanaka en los escuadrones. Naruto sonrió y se apoyó en la mesa antes de decir: esto es lo que les he ordenado a mis escuadrones de avanzada que hagan. Cuando otro capitán de escuadrón se marchó, Kitsuchi no pudo contener un suspiro. Realmente no le gustaba su situación actual. Es decir, ser el comandante del grupo de 600 ninjas encargados de expulsar a las fuerzas de Konoha que habían invadido. Kitsuchi era muchas cosas. Poderoso, decidido y el único ninja de clase S en Iwagakure aparte del Tsuchikage. Desafortunadamente, había algo que no era. Un líder. Por eso el Tsuchikage no lo había elegido como su sucesor, aunque no aceptaría si intentara imponerle el puesto. Era un soldado. De hecho, era un soldado excelente. Recibía órdenes que otros no podían cumplir y las ejecutaba. Eso era lo que hacía. No dirigía grandes grupos de ninjas.
Por eso no le gustaba su situación actual. Le habían asignado liderar al grupo contra el grupo invasor para tranquilizar al Tsuchikage y a los comandantes de las fuerzas de escaramuza. Había estado presente en la reunión donde discutieron cómo reaccionar ante la invasión. No participó en la discusión, su estrategia era pésima, pero se aseguró de escuchar. Los comandantes y el Tsuchikage estaban preocupados, sobre todo los comandantes. Al parecer, este avance repentino iba completamente en contra de la forma habitual de mando del general. Kitsuchi resopló al darse cuenta de que incluso él llamaba al mocoso por su apodo. Sin embargo, era difícil imaginar llamarlo de otra manera. El niño era huérfano, así que no tenía apellido, y llamarlo Naruto se sentía demasiado personal cuando se referían a él como un enemigo a miles de kilómetros de distancia. Llamarlo el general parecía ser lo que la gente había optado por hacer en Iwa. Kitsuchi realmente no entendía por qué no lo llamaban Namikaze. Cualquiera con un mínimo de inteligencia podía ver que el parecido entre el general y el relámpago amarillo era demasiado grande para ser una coincidencia. Aún así, la gente prefería andarse con rodeos, como si admitir que el niño era un bastardo de Namikaze lo convirtiera inmediatamente en un segundo relámpago amarillo. Algo que aterrorizaba al 99% de Iwagakure. Kitsuchi no pertenecía a ese grupo. Si bien había pocos hombres a los que despreciara más que a Namikaze Minato, no le tenía miedo ni siquiera 13 años después de su muerte. Había luchado personalmente contra él al final de la guerra, y lo único que sentía por él, además de desprecio, era un respeto a regañadientes. No era de clase S entonces, pero jamás olvidó lo completamente superado que había estado por la habilidad de aquel hombre. Incluso con su nivel actual, dudaba tener muchas posibilidades contra él. Su velocidad era demasiado grande como para que Kitsuchi pudiera alcanzarlo con sus poderosas, pero lentas, técnicas de tierra. Era una sensación incómoda saber que estabas en desventaja. Una sensación a la que se vio sometido una vez más. Resultaba casi irónico que fuera precisamente el bastardo del único otro hombre que se la había hecho experimentar. Sin embargo, las razones eran completamente distintas. El relámpago amarillo lo superaba en combate, pero el general lo eclipsaba por completo en capacidad de liderazgo. El repentino cambio de estrategia del general tenía preocupados a los altos mandos de Iwagakure. Habían debatido y discutido durante horas, sin lograr siquiera llegar a un consenso. La mayoría había votado a favor de su plan de acción actual, pero dos de los comandantes habían salido furiosos de la sala de reuniones, declarando que se dirigían hacia un desastre militar. Un hecho interesante, y preocupante, era que esos dos comandantes eran los únicos que se habían reunido cara a cara con el general. Sin embargo, no tenían muchas opciones. Ni siquiera ellos dos podían explicar por qué ese plan de acción era erróneo. Simplemente afirmaron que sabían, en el fondo, que no debían hacerlo. Ante la incertidumbre generalizada, Kitsuchi fue asignado para liderar la fuerza. Su objetivo era reforzar su plan de arrollar a las fuerzas de Konoha con superioridad numérica y de poder. Eso no le facilitó las cosas a Kitsuchi. No era un líder. Su fuerza y poder lo convertían en una buena persona a quien seguir, pero carecía de dotes de liderazgo. Podía obedecer órdenes, pero no sabía darlas. Apenas habían acampado hacía una hora, y su avance era lento simplemente porque no sabía qué hacer. No sabía qué responder a los capitanes de escuadrón cuando le preguntaban dónde construir los campamentos, cómo organizar a los exploradores, si debían construir fortificaciones o cualquier otro problema que el comandante debía resolver. A pesar de su superioridad numérica, Kitsuchi no podía quitarse de la cabeza la idea de que debía hacer retroceder a todo el grupo y huir. Era un instinto forjado en la guerra, pero simplemente no bastaba. Nadie puede hacer retroceder a 600 hombres y huir sin algo más que una corazonada. Por eso el Tsuchikage y los comandantes lo habían enviado con el grupo. Todos compartían esa misma corazonada, pero era lo único que tenían. Sabían que el general tramaba algo, pero no lograban descifrar qué. El general era un comandante demasiado bueno. Sin otra opción, tenían que actuar así, por lo que lo enviaron como medida de precaución. Sin embargo, él no creía que fuera a ser de mucha ayuda. Si bien aportaba mucha fuerza al grupo, esta se veía mermada por su falta de capacidad de liderazgo. Algo de lo que el general sin duda se aprovecharía. Comandante. Han llegado los vagones de suministros. Tras asentir con la cabeza al Chuunin, Kitsuchi partió suspirando al tener que supervisar otra cosa. Los carros de suministros eran un mal necesario en la guerra ninja.
No podían viajar tan rápido como los ninjas, por lo que ralentizaban a todo un grupo. Sin embargo, eran necesarios para transportar comida y otros suministros. Los sellos de almacenamiento eran demasiado caros y escasos hoy en día para transportar la comida y los suministros necesarios para desplegar a varios cientos de ninjas. El Fuinjutsu era un arte ninja extremadamente complejo por una razón. Incluso los sellos de almacenamiento eran demasiado complicados para su uso generalizado. Bueno, al menos los buenos. En todas las naciones elementales, solo quedan unos pocos maestros de sellos auténticos. La mayoría viajaba entre las aldeas vendiendo sus sellos. Luego, unas pocas docenas de aspirantes que lograron reunir un conocimiento decente de Fuinjutsu para diseñar sus propios sellos originales, aunque de baja calidad, para sus propios fines. Esto se debía a que los Uzumaki tenían el monopolio del Fuinjutsu. Mientras que los demás clanes ninja libraron interminables guerras entre sí antes de la creación de las aldeas ocultas, los Uzumaki lograron mantener la neutralidad durante varios siglos. Mientras que los otros clanes ninja perdieron a sus mejores y más brillantes guerreros en las guerras, los Uzumaki dedicaron ese tiempo a investigar las artes ninja, en especial el Fuinjutsu. Antes de ellos, el Fuinjutsu era un arte perdido de la era del sabio de los 6 caminos. Los demás clanes ninja lo habían abandonado hacía tiempo debido a su limitado potencial en el combate directo. Sin embargo, los Uzumaki no se dejaron engañar. Vieron el potencial que el Fuinjutsu podía ofrecerles. Revivieron el arte y lo expandieron más allá de lo que contaban las leyendas. Los Uzumaki demostraron que los sellos podían lograr cualquier cosa. Gracias a esto, los Uzumaki crecieron en poder hasta un nivel que ningún otro clan ninja podía compararse. Su hogar, Uzushigakure, fue la base de las aldeas ocultas. Incluso clanes como los Senju y los Uchiha tuvieron que unirse a otros clanes para tener alguna posibilidad de igualar a los Uzumaki. Todo esto debido a su incomparable habilidad en Fuinjutsu, algo que el clan era plenamente consciente. Habían guardado su conocimiento de Fuinjutsu con el mismo celo con el que otros clanes guardaban sus propios secretos. Al final, eso también fue su perdición cuando varias aldeas ocultas se unieron para destruirlos y obtener su conocimiento sobre el arte, una búsqueda que finalmente fracasó. Los Uzumaki destruyeron su conocimiento en un último acto de venganza contra sus atacantes. Muchos también atribuyeron ese ataque a la victoria de Konoha en la Segunda Gran Guerra Shinobi. Kiri, Iwa, Kumo y Suna se unieron para destruir Uzushigakure. Si bien fueron victoriosos, el costo fue enorme, otra muestra de la fuerza de los Uzumaki. Sin obtener nada a cambio del ataque, rápidamente se volvieron unos contra otros. Konoha estaba fresca cuando se unieron para vengar a sus aliados caídos. Sin embargo, la destrucción del clan Uzumaki había vuelto a relegar el Fuinjutsu al borde del olvido. Sorprendentemente, muy pocos de los maestros actuales pertenecían a una aldea ninja. De hecho, el único maestro verdaderamente conocido que pertenecía a una aldea era Jiraiya de los Sannin. Lo cual no era realmente sorprendente. Konoha se había aliado con Uzushigakure, y varios Uzumaki vivían allí. Era de esperar que allí hubiera más conocimiento que en las otras aldeas. La mayoría de los maestros actuales habían aprendido de los pocos Uzumaki supervivientes que se habían dispersado por el territorio. Parecía que habían copiado el desprecio de sus maestros por las aldeas responsables de la destrucción de Uzushigakure. Les vendieron sus sellos, pero eran de menor calidad que los de Konoha. Incluso esos sellos eran increíblemente complejos. Solo los más rudimentarios y sencillos podían ser copiados por quienes carecían del entrenamiento adecuado. Los sellos de almacenamiento solo podían contener hasta una docena de objetos. Si se usaba demasiado chakra cerca de ellos, los sellos se deformaban. Si el pergamino se rompía o se humedecía demasiado, el sello fallaba, etc. Los sellos explosivos eran más duraderos, pero solo podían producir etiquetas explosivas de menor grado. Cualquier otro sello debían comprarlo a estos maestros errantes, lo cual era muy difícil económicamente para una aldea. En cambio, las aldeas usaban ese dinero para obtener la ayuda de los maestros de sellos en funciones más importantes, como los sellos utilizados para ayudar a defender la aldea en caso de ataques. De hecho, la única razón por la que la mayoría de las aldeas eran capaces de crear nuevos Jinchuriki con éxito era porque aún usaban los sellos que habían recibido de los Uzumaki tantos años atrás. Al final, el Fuinjutsu simplemente no estaba lo suficientemente extendido como para usarlo como una forma de transportar los suministros necesarios para la guerra. Kitsuchi llegó al primer carro de suministros. Este se detuvo y los otros 4 se apartaron.
Esto desconcertó a Kitsuchi, pero rápidamente dejó de pensar en ello. El número de carros de suministros era otra medida que tomaban para prepararse ante cualquier estrategia que el general ideara. Su objetivo era expulsarlo del país en cuestión de días, pero no estaban seguros de que todo saldría tan bien. Debían contemplar la posibilidad de que les llevara semanas expulsarlo. Cuantos más suministros tuvieran al principio, más tiempo podrían resistir antes de necesitar más. Él no sabía que con eso solo estaba ayudando a su enemigo. A medida que las carretas se dispersaban, Kitsuchi empezó a sospechar. Debería haber más guardias. Solo había 8. Puede que algunos se hubieran mezclado con los hombres antes de su llegada, pero se suponía que debían ser más de 15. Quizás habían tenido algún problema en el camino. Necesitando saberlo, Kitsuchi se acercó al hombre que dirigía la carreta. Toko. ¿Por qué hay tan pocos de ustedes custodiando los suministros? Gritó a los ninjas. Estos se sobresaltaron antes de mirar a Kitsuchi. Inmediatamente, Kitsuchi supo que no se trataba de Toko. Había visto suficiente control mental de los Yamanaka como para reconocer cuando alguien estaba siendo controlado. Actuó de inmediato. Los Yamanaka no tuvieron ninguna posibilidad de esquivarlo. El enorme puño de Kitsuchi literalmente lanzó al shinobi controlado a 6 metros de distancia. Luego gritó: «Aléjense de los carros de suministros». Los ninjas a su alrededor lo miraban confundidos ante el inesperado acto y las órdenes de su comandante. El silencio atónito permitió que Yamanaka hablara a través de su marioneta mientras luchaba por levantarse del poderoso puñetazo de Kitsuchi. Así que ya lo has descubierto. Buen trabajo, pero ya es demasiado tarde. Naruto-sama ya ha ganado esta batalla. Antes de que Kitsuchi pudiera golpearlo de nuevo, el cuerpo se desplomó y Yamanaka abandonó el cuerpo inconsciente del ninja. Sin pensar en su propia seguridad, Kitsuchi se acercó al carro de suministros y arrancó la lancia. Maldijo de inmediato y retrocedió de un salto al ver lo que cubría el carro. Decenas, si no cientos, de etiquetas explosivas. De alta calidad. Eran lo suficientemente potentes como para generar una onda expansiva capaz de herir o aturdir a shinobi a más de 25 metros de distancia. Sin mencionar que probablemente solo activarían una al principio, dispersando el resto antes de activarlas. Kitsuchi giró la cabeza y volvió a maldecir. No se había dado cuenta a tiempo. Los shinobi controlados habían logrado dispersar los demás carros por el campamento. Si estaban equipados de forma similar, de lo que estaba seguro, entonces todo el campamento estaría dentro del área de las explosiones. Los shinobi a su alrededor entraron en pánico al ver las numerosas marcas explosivas y huyeron despavoridos. El resto de los vagones tenían sus lonas arrancadas, dejando al descubierto la misma situación, lo que aumentó el pánico en el campamento. Mientras Kitsuchi se preguntaba cómo restablecer el orden y reflexionaba sobre por qué las marcas aún no habían explotado, un shinobi presa del pánico se le acercó. «Señor. La fuerza enemiga se acerca a toda velocidad». Kitsuchi maldijo al oír la noticia. Aprovechar la destrucción y el caos de las etiquetas explosivas para atacarlos. Era un plan sólido, pero por alguna razón las etiquetas aún no habían explotado. Kitsuchi decidió rápidamente qué hacer. Si su fuerza partía de inmediato para enfrentarlos, podrían escapar antes de que las etiquetas explotaran o, al menos, reducir los daños. Así, aún tendrían la superioridad numérica para ganar la batalla. Sin embargo, antes de que pudiera dar la orden, otro sensor, presa del pánico, se le acercó. «Comandante, una fuerza se aproxima desde el norte». Kitsuchi maldijo en voz alta. ¿Cómo demonios una fuerza había maniobrado al norte de ellos sin que los detectaran antes? Esto era malo. Si dirigía su fuerza hacia el oeste para atacar a la fuerza principal enemiga, entonces la otra fuerza los flanquearía. Sin embargo, el campamento estaba demasiado desorganizado y presa del pánico como para poder organizarlos en dos fuerzas separadas a tiempo. La situación no podía empeorar. Cuando vio venir otro sensor, supo que acababa de... Una fuerza se acerca desde el sur. Retirada. Es la única opción. A Kitsuchi no le importaba cómo habían sido superados tácticamente. Solo necesitaba poner a salvo a sus hombres. Pueden retirarse hacia el oeste, por donde vinieron. Una vez que se hayan alejado lo suficiente, intentará encontrar la manera de enfrentarse al enemigo en una batalla donde no estén rodeados por tres flancos. Comandante. 100 hombres vienen del oeste. Kitsuchi bajó la cabeza. Estaban rodeados por los cuatro costados. La situación era desesperada.
Aunque pudiera restablecer el orden, no sabía cómo afrontar esta amenaza. No debería estar allí. No debería ser su responsabilidad lidiar con situaciones como esta. Sus breves momentos de impotencia parecieron ser suficientes para el enemigo. Escuchó gritos de advertencia desde el este. Unos instantes después, desde el norte. Luego desde el sur. Finalmente, desde el oeste. El enemigo había llegado. Armándose de valor, Kitsuchi golpeó con fuerza el suelo con las manos. Necesitaba tener una visión completa de la situación. La tierra bajo sus pies formó rápidamente una plataforma que se elevó 30 pies en el aire. Luego, examinó el campo, ignorando el magnífico objetivo que sin duda representaba. Las ramas justo en el borde de la aldea sostenían a shinobi que llevaban la bandana de Konoha, y cada vez llegaban más, llenando las demás ramas y el suelo bajo ellos. Llegaban más y más a cada segundo. ¿Cuántos eran? Kitsuchi había supuesto que el general había dividido sus fuerzas y de alguna manera había logrado moverlos sin que sus sensores los detectaran, pero claramente no era así. Eran al menos el doble de los que sus sensores habían reportado en su campamento. Quizás más. El enemigo los superaba en número. Ellos también estaban listos. Muchos ya sostenían sellos de mano, preparados para lanzar una oleada de jutsu sobre sus fuerzas. Bastaba un minuto para ver la turba desorganizada en la que se habían convertido sus hombres. Estaban agotados por la prisa y no habían logrado recuperarse. No tenían sus armas ni equipo, y la mayoría no había comido desde que dejaron de moverse. Todo sentido del orden se había roto con la revelación de las etiquetas explosivas. Los escuadrones se habían separado para escapar de las bombas, solo para encontrarse con shinobi enemigos. Todos intentaban alejarse de los carros, manteniendo la distancia con el enemigo. No lo conseguían. Simplemente no había zonas seguras. O volaban por los aires, o caían bajo una oleada de jutsu y kunai. Todo lo que el enemigo tenía que hacer era activar las etiquetas y atacar. Entonces, ¿por qué no lo habían hecho todavía? Su respuesta llegó cuando un destello de luz impactó en los ojos de Kitsuchi. Miró hacia la fuente. Una figura menuda usaba un kunai para reflejar la luz del atardecer directamente hacia él. Kitsuchi vio una cabellera rubia e inmediatamente lo supo. Era el general. La figura dejó el kunai, aparentemente satisfecha de haber captado la atención de Kitsuchi. Guardó el kunai y sacó un trozo de tela blanca. Luego lo alzó en el aire y comenzó a caminar lentamente hacia él, seguido por 3 figuras. Una tregua. Quería hablar. Por eso las etiquetas no habían sonado. Había identificado a Kitsuchi como el comandante y lo había contactado para hablar. No. No quería hablar. Quería una rendición. Kitsuchi apretó los puños con tanta fuerza que sintió como sus uñas se le clavaban en la piel. ¡Qué arrogancia! Era peor saber que estaba justificada. Las fuerzas de Kitsuchi habían sido engañadas y superadas tácticamente de tal manera que la rendición era la única opción. Sabía que luchar sería inútil. Ni siquiera sería una lucha. Sería una masacre. Defenderse de los shinobi enemigos, morir por los explosivos. Defenderse de los explosivos, morir por los shinobi enemigos. Kitsuchi y algunos de los ninjas de mayor rango podrían sobrevivir al ataque inicial, pero todos los demás estarían acabados. El 95% de sus hombres estarían muertos después de los primeros 30 segundos, y el resto se vería inmediatamente superado en número 21. Kitsuchi era poderoso, pero ni siquiera él podría derrotar a los 20 shinobi de rango a que sin duda enviarían para eliminarlo. No era ningún relámpago amarillo. No quería alardear, sobre todo porque sin duda era la mayor derrota y humillación que jamás había sufrido, pero era demasiado importante para Iwa como para simplemente morir. Su muerte le causaría un daño inmenso a Iwa, por no hablar de todos los demás shinobi de alto nivel de este grupo. Tampoco era un ser sin corazón. No podía condenar a muerte a todos los miembros de este grupo solo por orgullo. Tenía que rendirse. Sabiendo lo que tenía que hacer, Kitsuchi saltó al suelo y se dirigió hacia donde había visto al general. Se movió rápidamente y pronto se encontró a varios metros del general, a medio camino entre sus fuerzas. Al mirar al niño que lo había derrotado tan contundentemente, Kitsuchi no sabía qué pensar. Ya había visto su foto en el libro de bingo, pero rápidamente notó varias cosas que no esperaba. Había esperado encontrar a un genio con tanto talento al mando que fuera diferente, serio, frío, severo y arrogante. En cambio, encontró a un niño que parecía completamente a gusto. Su sonrisa parecía despreocupada y feliz.
Kitsuchi tampoco había visto nunca unos ojos tan expresivos. Prácticamente podía ver la alegría, la satisfacción y la confianza. Y el aura. Kitsuchi jamás había sentido un aura así. Tan reconfortante, tan acogedora, y sin embargo podía sentir la increíble confianza y el poder que latían bajo la superficie. Contradecía por completo el aura seria y calculadora del Tsuchikage. Incluso se sentía diferente a la del relámpago amarillo, que tenía un aura tranquila y serena que ocultaba una voluntad de acero. El Tsuchikage mantenía su autoridad a través de su poder y experiencia. El relámpago amarillo había dado la impresión de tener ciertos principios morales y creencias, y de que usaría su gran poder para imponerlos. Pero este chico. Su aura no se trataba de dominar o controlar a los demás. Era simplemente cálida. Era el aura de un verdadero líder. La gente no se sometía ni lo seguía por obligación. Simplemente querían seguirlo. Entregarle todo. Kitsuchi tragó saliva nerviosamente mientras luchaba contra ese sentimiento. No era de extrañar que la gente lo siguiera. Kitsuchi sintió el impulso de seguirlo. La mayoría de la gente no tenía la habilidad necesaria para examinar el aura de una persona con la misma atención que él, una habilidad que había adquirido a lo largo de muchos años de entrenamiento y experiencia, pero cualquiera que estuviera cerca de este chico se sentiría tranquilo. No sabrían por qué. Simplemente depositarían su confianza en él de forma subconsciente. Su mente racional podría rebelarse contra la idea de confiar en él y seguirlo, pero una parte de ellos aún desearía hacerlo. Podrían contenerlo, pero la más mínima debilidad los vencería. Olvidarían toda lógica y razón. Lo abandonarían todo en favor de algo tan profundo e instintivo que no podrían comprender. Simplemente seguirlo. Que las reglas del mundo que los ataban al resto, simplemente no se aplicaban a él. Que ningún sueño estaba fuera de su alcance. Les permitía tener esperanza en algo que toda razón y lógica les decían que era imposible. Eso era esperanza. Eso era lo que resultaba tan atractivo de este chico. Él le dio esperanza a una persona. Tuvo que detenerse. Si seguía adelante, si intentaba comprender más a ese chico, si pasaba más tiempo envuelto en la calidez de su aura, no podría resistirse. Imagínense. Él, un shinobi de clase S, tenía dificultades para luchar contra ese chico con tan solo estar en su presencia unos instantes. Ahora aceptaba algo que había oído antes. Los dos comandantes que se habían encontrado cara a cara con el general. Cuando alguien preguntó cómo era el general en persona, sus respuestas confundieron a todos los presentes. Kitsuchi ahora entendía lo que querían decir. Decían que tenía una presencia más atractiva que cualquier otra cosa en el mundo. Dinero, poder, joyas. Todo palidecía en comparación. Que una vez que lo conocías, tendrías que luchar para siempre contra el deseo de estar a su lado. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una voz fuerte preguntó: «Oye, ¿pasa algo? Me estoy empezando a sentir incómodo. Llevas mirándome fijamente como 3 minutos». Kitsuchi parpadeó y se concentró. El hecho de que se hubiera quedado absorto en sus pensamientos durante 3 minutos con solo estar cerca de ese chico era asombroso y peligroso. Finalmente, logró inventar una excusa. «Lo siento. Recuerdos. ¿Me recuerdas a alguien con quien peleé una vez?» Obviamente había elegido una buena excusa, pues una breve expresión de fastidio cruzó el rostro del chico. Sin duda, asumió que se refería al relámpago amarillo, y probablemente no era la primera vez que alguien pensaba en él al verlo. Aprovechando la oportunidad, Kitsuchi miró a los tres que lo acompañaban. Reconoció de inmediato a Uchiha Itachi, lo que reforzó la idea de que debía rendirse. A los otros dos no los reconoció, pero ambos tenían la postura de ninjas experimentados. Aunque no lo había planeado y dudaba de poder hacerlo, la presencia de los tres le impedía aprovechar la oportunidad para matar al general. Así que rendirse era la única opción. «Kitsuchi, el shinobi tectónico. ¿No esperaba verte en este anfitrión?», preguntó el general con un tono relajado. Kitsuchi simplemente gruñó secamente: «¿Qué quieres?». Los ojos azules y rojos del general se endurecieron ante aquella pregunta antes de responder. «¿Sabes lo que quiero? Quiero que tú y tus hombres os rindáis. Deponed las armas y convertíos en mis prisioneros. Os garantizo que os trataré bien y os protegeré con todas mis fuerzas». Normalmente, Kitsuchi jamás creería las promesas de un enemigo, pero en el fondo ya confiaba en aquel muchacho. Haría todo lo posible por protegerlo.
Sin mencionar que una de las características del general era su gran disposición a realizar intercambios de prisioneros. No mataba prisioneros sin necesidad. Los hombros de Kitsuchi se hundieron al ceder finalmente. Abrió la boca, pero un grito lo interrumpió: no, no podemos rendirnos. Kitsuchi se giró furioso al reconocer la voz. Una jovencita había decidido correr hacia ellos y unirse a ellos. Con su pelo castaño corto y sus ojos rosados sin pupilas, Kitsuchi la reconoció de inmediato. No reaccionó lo suficientemente rápido como para impedir que continuara con tono enérgico. Rendirse ante estos ecologistas deshonrará a Iwagakure. Sería mejor morir luchando, papá. Silencio, Kurotsuchi, dijo Kitsuchi con voz firme. Maldita sea, si no amara tanto a su hija, la golpearía por lo que acababa de hacer. Ni siquiera pensó en lo que acababa de revelar. Era sabido que se había casado con la hija del Tsuchikage. Al llamarlo papá, le dio al general la oportunidad de darse cuenta de que era la nieta del Tsuchikage. Si se hubiera quedado entre el grupo, ese hecho podría haber permanecido oculto. Kitsuchi se aseguró de no tratarla de manera diferente a un ninja común durante las misiones. Kitsuchi dudaba que el general fuera tan incompetente como para no descubrirlo estando prisioneros, pero era posible. No era la primera vez que una figura política importante lograba esconderse entre un grupo, pero ahora esa posibilidad se había esfumado. Como nieta del Tsuchikage, Kurotsuchi sería una prisionera política muy poderosa. Kitsuchi se giró, esperando contra todo pronóstico que el general no hubiera hecho la conexión, pero el brillo en los ojos del chico destrozó esa pequeña esperanza. El general finalmente preguntó: ¿y bien, qué será? Kitsuchi suspiró antes de extender la mano y anunciar: me rindo. La sonrisa del general se amplió al tomar la mano de Kitsuchi. Al notar que le colocaban un sello de prisionero, Kitsuchi pudo sentir la frustración de Kurotsuchi y los demás ninjas. Aún así, oyó cómo dejaban caer sus armas. Los ninjas de Konoha se apresuraron a apresarlos.